Amén. Muy buen día para todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Sean todos muy bendecidos. Qué gusto pasar este tiempo de alabanza, de adoración, de entregar nuestras ofrendas, todos confiados en la gracia del Señor. Amén. Quiero darle la bienvenida a aquellas personas que vienen por primera vez, a todos ustedes que puedan ser llenos de la presencia del Señor, que puedan recibir todo aquello que el Señor tiene hoy para ti. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo para ti hoy? Amén. Él tiene una palabra siempre para cada uno de nosotros, una palabra para transformarnos, una palabra para hacernos crecer, una palabra para consolarnos, una palabra para fortalecernos. Amén. Todo eso lo vamos a recibir hoy en el nombre de Jesús. Amén. No es por lo que yo diga, sino es porque la palabra del Señor es fiel, es verdadera, es poderosa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero pedirles que pongan el versículo de Colosenses 1:13. Dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Aleluya. Esta semana, preparando el mensaje, estudiando la palabra, buscando lo más apropiado, lo que el Señor pueda guiar para compartir hoy, llegué un día, creo que era el martes. Ya tenía planeado, venía estudiando algunos temas, pero siempre es importante orar al Señor para que Él pueda guiarnos, para saber qué es lo que Él quiere transmitirnos, ¿sí? Y entonces en eso yo estuve orando, pidiendo al Señor una dirección, una palabra específica. Y ustedes saben que esa noche tuve varios sueños, distintos sueños, y ninguno era agradable. Todos eran sueños un poco, ahora no recuerdo bien como para contarles qué era el sueño, pero no eran sueños buenos. Eran de esos tipos de sueños que uno se despierta y se asusta. Hay sueños que pasan de balde, hay sueños que uno no le genera ninguna preocupación, pero estos sueños sí a mí me generaron una intranquilidad, una preocupación por la familia, por los hijos, cosas que tal vez yo no sabía o me empezó a venir una preocupación. No sé si me entienden o si alguno experimentó alguna vez algo así. Te despertás en la madrugada, no podés dormir más y una angustia, una preocupación en tu corazón. Y te viene a la mente y uno ora y pide al Señor: Señor, ¿qué es esto? ¿Querés que ore por algo, por alguien? Y empiezo ya a cubrir a mis hijos, a mis padres, a mi esposa, a todo lo que se me ocurra. Orar, ¿qué tengo que hacer, Señor? Preguntándole a Él que me guíe, ¿qué significa todo eso? Y decía yo, por algo el Señor puso esto en mi corazón, ¿qué significa? De ahí me acordé también un sueño de mi esposa que me contó, que le llamó la atención. Era un sueño más bien cómico, ¿verdad? Pero yo ya empecé a entrelazar todo eso y me generaba más preocupación. Mi señora le soñó a Brandon, dice. Y a Brandon llorando. No era lo que le soñó llorando, sino porque estaba llorando, yo conecté con mis sueños también. Imagínense ese sueño, medio aterrador, ¿verdad? Digo nomás, Brandon. Lo que sigue, me desperté con una preocupación, una inquietud y no sabía qué era y buscaba dirección en Dios. Y en esa preocupación, viene a mi pensamiento la palabra de gracia. Todo el tiempo estamos hablando, enseñando de la palabra de gracia. El pastor Oscar estaba hablando el domingo pasado de que Dios es por nosotros. Hablábamos en la célula, estábamos compartiendo otra vez, el hermano Nene compartió otra vez esa palabra en la célula y nos llenamos de fe, nos llenamos de confianza por la palabra que recibimos, ¿verdad? Y a mí un sueño empieza a inquietarme. ¿Verdad? Que fácilmente nos preocupamos, digo yo, ¿verdad? Eso fue lo que vino a mi mente en ese momento.
Y empecé a orar de una manera diferente, a decir, Señor, ¿qué es lo que he aprendido en este tiempo? Que tú estás a nuestro favor, de que si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? De que nada nos podrá separar del amor del Señor. Palabras y promesas que nos aseguran la victoria por medio de Cristo. Ni siquiera por lo que nosotros hacemos o podemos lograr, sino que por lo que Cristo ya hizo en la cruz. ¿Entienden? Entonces empecé a orar de una manera diferente y dije, no, tengo que posicionarme en lo que ya aprendimos en la palabra de gracia. Y ahí el Señor me habló y me dice, eso es, Joel, esa es la forma. Porque muy fácil es recibir, enseñar, decir amén, ¿verdad? La palabra de gracia, pero cuando se presenta la oportunidad, nos preocupamos. Viene una circunstancia difícil y lo primero es preocuparse, en vez de confiar en aquello que ya ha sido prometido para nosotros. Amén. No sé si me entienden lo que estoy explicando, si se sienten identificados en alguna área. Lo que sí que, ahí me voy a la palabra y Dios me lleva a Filipenses capítulo 4, habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Conocen el versículo? Dice que ustedes experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que había que hacer? No preocuparse, dice. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Wow, yo así, gracias Señor, ese es. No preocuparse. ¿Por qué un sueño me va a preocupar? Mis hijos están en tus manos. El propósito y la meta divina que tú pusiste, ese destino que hay para cada uno de nosotros está en tus manos. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué preocuparme? Amén, qué gusto así, ¿verdad? Yo quería compartir eso para animarles también porque pasamos tiempos difíciles, pasamos tiempos de angustia, pasamos tiempos de dificultades, de dudas. ¿Quién no pasa? Pero acuérdense de esto, ¿verdad? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Y denle gracias a Dios por lo que Él ya hizo por ti, por mí. Amén. Entonces experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Después dice un poco más abajo, sigue diciendo, tengo por ahí mi nota, en el versículo 9 de Filipenses, no va a pasar ahí en el cosito porque es una nota nomás, pero dice en el versículo 9, no solo que vamos a experimentar la paz de Dios, sino que el Dios de paz estará con nosotros. ¿Cuándo eso, verdad? Cuando retenemos y aprendemos y ponemos en práctica aquello que hemos aprendido. Justamente, ¿verdad? Lo de la palabra de gracia, del evangelio, la bondad del Señor, todo lo que hemos aprendido, cuando ponemos en práctica, no solo experimentamos la paz de Dios, sino que el Dios de paz está con nosotros. Entonces vemos acá, quiero ponerles, para mí es importante, esto es como una introducción, porque acá vemos dos cosas. Uno es experimentar la paz, que es una sensación, es algo externo más bien, o interno, pero otra cosa es la presencia de esa paz en nosotros, como una persona. Dice, la paz de Dios estará con ustedes. Una cosa es experimentar, vivir, ver, pero otra cosa es cuando está con nosotros. ¿Por qué entré en esto, verdad? Porque cuando quise investigar más de esto y dije, acá está mi tema para el domingo, ¿verdad? Porque el Señor me habló y todo eso, ¿verdad? Entonces quise estudiar mejor este capítulo de Filipenses y encuentro en el versículo 1 dice, por lo tanto, manténganse fieles a Dios. Así empieza el capítulo 4 de Filipenses. Por lo tanto, manténganse fieles a Dios. ¿Qué significa por lo tanto? La primera palabra está ligada totalmente a lo que anteriormente estaba diciendo. Dice,
Si ya aprendieron esto, ya se les dijo aquello, entonces, por lo tanto, ahora manténganse fieles al Señor. Y ahí me lleva al capítulo anterior, ¿verdad? Y el capítulo anterior de Filipenses 3, justamente la última vez que me tocó dar el mensaje, yo di el mensaje sobre Filipenses capítulo 3. Y hablamos de la gracia, y ahí me conecta a esto. Hablamos de que la gracia tiene un inicio, la gracia tiene un trayecto por el cual nos lleva, y la gracia tiene un destino para nosotros, el cual es que estamos destinados a reinar. Amén. Están conmigo. Acá nos dice, Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Qué vemos acá? Rescató, trasladó. Es una acción, es una obra. ¿De quién? De Cristo, ¿verdad? Pero es lo que hizo, es la obra de la gracia. Pero ¿dónde nos lleva? A la presencia del Hijo, ¿verdad? Que es la persona. ¿Por qué me parece importante esto? Conecto con lo que estaba diciendo con respecto a la paz. La experiencia de la paz, la presencia de la paz. La experiencia, la obra de la gracia en nosotros y la presencia de la gracia en nosotros, que es el Hijo de Dios. Porque Dios, Jesús, es la gracia. Dice en Juan, por medio de Moisés, o sea que la ley la trajo Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Entonces la ley es algo dado, pero la gracia es algo que vino. Amén. Jesús es la gracia, ya hablamos mucho de eso. La obra de la gracia, la obra redentora, nos rescató. ¿De dónde? Del reino de la oscuridad. En la otra versión dice de la potestad de las tinieblas. Nos rescató y nos trasladó. Una acción, ¿verdad? Es una obra. Nos rescata y nos traslada. ¿A dónde? Al reino de su Hijo amado, a la misma presencia de Cristo. Cuando yo estuve hablando la última predicación sobre Filipenses capítulo 3, estuve hablando de cuál es esa obra de la gracia en nuestra vida. Tal vez alguno se acuerda, pero decíamos, empieza primero diciendo el capítulo, alégrense. ¿Cuál es el motivo de nuestra alegría? Si hay tantas cosas malas que me están pasando, tanta escasez, enfermedad, circunstancias malas en mi vida, ¿cómo me voy a alegrar? Por esto. Porque Él nos rescató y nos trasladó de la oscuridad al reino de su Hijo. Y eso es algo que para nosotros es imposible lograr y también es inmerecido. Entonces la gracia es algo imposible para ti y es algo, o sea que lo que la gracia hizo por nosotros es imposible para nosotros y también es inmerecido. Nadie merece el perdón de Dios. Esto que hizo Dios por nosotros de trasladarnos, no podíamos hacerlo por nuestros medios, ni con el mayor esfuerzo que hagamos. Y tampoco merecemos, no podemos ganarnos ese favor de que se haga eso por nosotros. Entonces, un motivo de gran alegría es esto. Amén. La gracia, el favor inmerecido de Dios. Dios hace algo bueno por ti, te rescata de donde no podías salir y te traslada, aunque no lo merezcas. No merecemos estar donde está Jesús, pero Él lo hizo. Y eso es la obra de la gracia. Ahora vemos la persona de la gracia, Jesús. Eso es muy importante. Porque muchas veces conocemos, sabemos qué Dios hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Él murió por nosotros, por nuestros pecados, nos salvó, tenemos redención, justificación. Ahora está la persona, Jesús, Cristo, el ungido, el Hijo amado de Dios. La persona, esa persona que está en nosotros hoy. Amén, ¿cuántos creen eso? Y hoy yo quiero enfatizar a la persona de Cristo como persona de la gracia. Ya sabemos lo que la gracia hizo por nosotros. Nos sacó de la oscuridad
nos llevó al reino de Dios. Y en el trayecto la gracia misma nos va llevando. Por medio de la fe nosotros caminamos y vamos avanzando. ¿Cuál es la meta final? Decía Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Eso decía en Filipenses. Hay un destino, hay una meta, hay un propósito de Dios para ti. ¿A dónde te quiere llevar? Si te sacó de allá, ¿a dónde te lleva? Hay un destino para cada uno de sus hijos. Ningún hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Por cuanto creyeron, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ningún hijo de Dios está sin un propósito. Está flotando o en la nada. Todos tenemos un propósito y el propósito es vencer, ser vencedores. ¿Sí? Todos los vencedores son aquellos que permanecen y persisten en la gracia, en la fe y viven por fe. El justo por fe vivirá, dice la Escritura. Amén. Y somos hallados en Cristo, no por justicia propia, sino por la justicia que es en Cristo por medio de la fe. ¿Estamos? La obra de la gracia nos lleva, nos capacita, nos provee todo lo que necesitamos para poder ser vencedores. Hablábamos de 3 aspectos que nos da la gracia. La gracia nos provee, dice, pastores conforme a mi corazón, que apacienten y les alimenten. Pastores que le enseñen que Dios es bueno, que Dios está a tu favor, que la gracia de Dios está sobre ti. ¿Verdad? Toda autoridad, tus padres o toda autoridad dice que es puesta por Dios, son autoridades que están para nuestro beneficio y para nuestro bien. Entonces la gracia provee personas de autoridad, pastores, líderes, padres y toda autoridad afuera. Las normas y leyes son provisión de la gracia para que avancemos. El propósito es vencer. También hablábamos de que también la gracia provee el esfuerzo y el servicio. ¿Para qué? Para que podamos desarrollarnos y crecer. En el trayecto hasta alcanzar a la meta tenemos la oportunidad de servir, tenemos la oportunidad de crecer. Es provisión de la gracia, porque la gracia no quiere que nosotros nos quedemos por el camino, sino que avancemos para llegar al final. Esos son los vencedores, por medio de la gracia. También vemos que la gracia nos provee un modelo de vida. Pablo decía en Filipenses, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. La gracia nos provee el modelo, el estándar de vida que tenemos que llevar. Entonces yo miro a Cristo y le imito. Esa es provisión de la gracia. Me da un modelo. Entonces yo no ando de acuerdo a lo que en mi cabeza viene o de acuerdo a mis emociones y mis sentimientos, porque probablemente eso me van a llevar a otra meta, a otro destino y no al destino que Dios preparó para nosotros. Entonces tenemos que la gracia provee para nosotros el consejo por medio de toda autoridad, nos provee el servicio para poder crecer y nos provee un modelo para una forma de vivir. Esa es la obra de la gracia. Ahora vamos a ir a la persona de la gracia. Y esto es muy importante porque si no conocemos bien la persona de Jesús, entonces tal vez todo lo otro podemos no alcanzar y terminamos confundiéndonos, pensando de que hay cosas que yo me tengo que esforzar para lograr. Y eso es lo que el Señor trajo a mí esta semana y me dice, está muy bien, es correcto todo lo que hemos enseñado y lo que nos está guiando y todas los protocolos, llamarle señales, normas, leyes, estándar para llevar una vida que nos lleve a la victoria. Pero nada de eso va a ser posible en nuestras fuerzas. Solamente si comprendemos bien
quién es el que vive en nosotros hoy. Dicho esto, vamos a ir a Colosenses 1, 15, 21. Y yo le quiero presentar a Jesús. ¿Están listos para conocerle? ¿Sí? Más allá de las historias que sabemos de Dios en la cruz, este es Jesús. Y es muy importante que presten atención aquí y que sepan quién es este Jesús. ¿Están conmigo? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo, Jesús. Cuando vemos a Jesús a través de las Escrituras, nosotros sabemos quién fue Jesús, qué hizo, nació en un pesebre, quiénes fueron sus padres, sus amigos, sus discípulos. Ese es Jesús. Cuando vino a morar en la tierra, ese es. Todo lo que nosotros vemos de Jesús lo vemos a través de las Escrituras. Entonces, todo lo que sabemos de Jesús corresponde a la imagen de Dios, del Padre. Amén. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, porque a Dios no le vemos, pero a Jesús sí. Si le vimos a Jesús, Jesús le dijo a sus discípulos, porque una vez le preguntaron ellos, Jesús, muéstranos al Padre. Y él le dice, no entendieron nada. Si me vieron a mí, ya vieron al Padre. Amén. ¿Están conmigo? Él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda creación. Jesús. No, pero Él nació de María. La Biblia dice que Él ya era antes de las cosas, que las cosas fueran creadas. ¿Cómo es eso? A los fariseos le dijo eso y le descolocó a todos. Una vez le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, dice. ¿Y cómo es? Antes de que Abraham, ¿qué significa esto? Le decían los fariseos. Bueno, ese es Jesús. Jesús no es el que nació, ciertamente en cuerpo. Él descendió acá en la tierra en esa forma y adquirió un cuerpo en esa forma, pero ahí no nació Jesús. Ahora, la idea de la Madre de Dios, no sé cuál fundamento tiene, pero la Biblia dice que Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Antes de que se creara Adán, antes de que se crearan el sol, los planetas, las galaxias, Jesús ya era. Y es más, Él es supremo de toda creación. ¿Qué es supremo? Supremo está por encima. Es lo más importante. Se creó tantas cosas, pero de todo lo creado, Jesús está por encima. Amén. Seguimos, siguiente versículo. Dice, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Imagínense, en los lugares celestiales, en el cielo y en la tierra. Dice, hizo las cosas que podemos ver y la que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Repitan conmigo, por medio de Él y para Él. ¿Qué cosas? Todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Ya sean, como dice, tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Ahí entra Satanás, los demonios, los ángeles, todos los espíritus fueron por medio de Él. Ninguno está por encima de Jesús. Ningún espíritu está encima de Jesús. Ningún espíritu sujeta a Jesús. Jesús no está sujeto a nada. Todo está sujeto a Él. Aún el diablo. Sí, pero acá el diablo tiene influencia, sí, por un tiempo. Por un tiempo. Pero Jesús es supremo. Cuando tenés miedo de andar de noche y de los espíritus que puedan aparecer por ahí, se movió la rama. Tu miedo es infundado, porque Cristo está en ti y Cristo es supremo.
No hay ningún espíritu, ninguna potestad, gobernante, trono que esté por encima de Jesús. Esta semana mi esposa viene todos los martes y jueves a Escuela de Vida. En Bol se manejan. El jueves se fueron en Bol y le tocó una persona que es un pastor, dice. Es un pastor. Y le dijo, empezaron a hablar, a conversar cosas interesantes. Y ahí le señaló a Josué y le preguntó cosas sobre Josué. Y le dijo, este pastor, le dice, yo veo un espíritu de muerte. Estás orando por él. Y vino y me comentó mi esposa eso, era espíritu de muerte, y yo ya estaba leyendo, estaba preparando el mensaje. Mi amor, mira lo que es Jesús, le dije yo. No hay ningún espíritu de muerte para los que están en Cristo. Eso es fábula y mito, eso es leyenda urbana, eso es solamente la expresión de alguien que no conoce las Escrituras, de que no le conoce a quién es el Señor. Dios, Jesús, es Señor y es supremo sobre todo. Nada está sobre Jesús, todo está debajo de Él. Seguimos leyendo, versículo 17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Jesús. Siguiente versículo. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Este es un detalle muy importante. Y acá nos muestra un cuerpo de una persona. ¿Ven? Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Lo que hace la mano es lo que la cabeza le indica que haga. Amén. Él tiene gobierno sobre su iglesia. Entonces nosotros hacemos aquello que el Señor nos guía a hacer. En la cabeza están los ojos. Vemos a través de los ojos de Cristo. Y Él es el que llama a las cosas que no son como si fuesen, dice. Él ve ya mucho antes lo que está delante de nosotros. Y si Él ya prometió, se va a cumplir. Nuestra boca está en la cabeza. Todo lo que hablamos tiene que ser lo que es de Cristo, lo que corresponde a Cristo. No hay nada más encima de Cristo. Hay gente que quiere hablar más encima de Cristo, poner más cosas encima de Cristo, innecesariamente. Sin querer, muchas personas poniendo su esperanza en cosas que piensan que tienen que completar la obra de Cristo o por encima de Cristo, terminan guiándose a cosas muy inferiores que no tienen poder. El hermano Nene suele decir, no entiendo esos pasacalles de gracias sano expedito, dice él, por los favores recibidos. San expedito está muy por debajo de Jesús. Amigo, Jesús vive en ti. Amén. Jesús es supremo de toda la creación. Él ya existía antes y todos los tronos, gobernantes y autoridades celestiales están por debajo de Jesús. Amén. Dice, Él es el principio supremo de todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Él es el alfa, Él es la omega también. Alfa es el principio de todo. Ese es el Señor. Hay un versículo más, el 19, ¿verdad? Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Acá vemos a Dios el Padre, a Dios como el creador de todo, el todopoderoso se le dice, ¿verdad? El omnipresente, el omnisciente, el alfa y omega, Dios, el todopoderoso. ¿Qué dice acá? El 19 otra vez, por favor. En toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. En Cristo tenés todo el poder del Padre, del Señor. Dios le concedió a Él todo, le agradó vivir en Cristo y le agradó a Cristo vivir en ti. Versículo 20. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas
hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Todo lo que estaba mal con Dios, todo lo que era ajeno a Dios, todo lo que a Dios le desagradaba, todo lo que a Dios le ofendía, por medio de la sangre de Cristo, hoy hay una paz, una reconciliación por medio de la sangre de Cristo. Amén. La sangre representa vida. En la Biblia dice, ¿verdad? Le encargó Dios a los hebreos en el Antiguo Testamento: no consuman la carne, no podían comer morcilla ellos. Dice, porque en la sangre, no consuman sangre, porque en la sangre está la vida, dice. La sangre de Cristo representa la vida de Cristo. Si la sangre de Cristo ha sido rociada en ti, la vida de Cristo está sobre ti. Todo aquello que leemos de Cristo, leemos también de aquellos que están en la sangre de Cristo o que han sido lavados por la sangre de Cristo. Un versículo más. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Antes estábamos separados de Dios, hoy por la sangre de Cristo hay reconciliación. Por la sangre de Cristo todo lo que era ofensivo para Dios, hoy ya no es ofensivo, porque estás cubierto con la sangre de Cristo. Hoy el Señor te ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. ¿Estás bien con Dios? El domingo pasado escuchábamos, Dios es por nosotros. No es solamente para nosotros o hace algo para nosotros, Él es por nosotros. Ahora bien, ¿por qué es importante esto saber? ¿Por qué es importante conocer bien quién es Cristo, cuál es su esencia, de dónde viene? Este Jesús, su sangre, todo lo que leímos de Él, ¿en qué forma nos beneficia a nosotros directamente? Bueno, la respuesta es muy obvia. Pero el beneficio, vamos a leer en la Escritura, el 1:14. Colosenses 1:14. Jesús dice, por medio de su sangre, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Compró nuestra libertad. Compró tu libertad. Antes no eras libre. Antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Hoy estamos libres por medio de la sangre de Jesús. Versículo 22, 1:22. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Imposible era para nosotros. No merecíamos nada de esto, pero Él nos dio. ¿Qué somos ahora? Santos, libres de culpa y podemos presentarnos delante de Él sin ninguna falta. Pastor, ¿será que vos no me conocés, Ina? No depende de ti, depende de la sangre de Cristo. En el día que el ángel de la muerte visitó Egipto, la última plaga de Egipto, cuando el pueblo iba a ser liberado, ¿se acuerdan? El pueblo estaba esclavizado por Egipto, Moisés es levantado para liberar al pueblo. Unas cantidades de plagas, diferentes tipos de plagas para poder convencerle al faraón para que le suelte a los hebreos para liberarles. Y el último fue el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte iba a pasar y iba a llevar todo primogénito, de todos lados, sea hebreo, sea egipcio.
Pero había una forma para salvar a los primogénitos. Y era pintar los marcos de la puerta con la sangre de un cordero. Y así hicieron los israelitas. Cada uno pintaron su casa con la sangre de un cordero. Descendió el ángel de la muerte, venía a la casa y miraba, tal vez hay muchas personas, una familia. No miraba quién era deshonesto, no miró quién era malo, egoísta, no miró quién era inmoral. No se guió por eso. Su única guía era la sangre del cordero. Si había sangre del cordero por la puerta, el ángel pasaba de largo. Hoy así mismo es contigo. La sangre del cordero perfecto, que fue sacrificado una vez y para siempre. Ya no hace falta más sacrificio. Con esa sangre fuimos rociados. Ninguna maldición te puede tocar si tenés la sangre de Cristo. Aleluya. A ver, leí todo. Sí, el versículo 27. Dice, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Acá está. ¿Por qué era tan necesario saber esto? ¿Por qué necesitamos conocer a Cristo? ¿En qué nos conviene a nosotros saber que Cristo es supremo sobre toda creación? De que a Él están sujetados ángeles y demonios. Perdón, ¿alguien puede pasarme un vaso de agua? Le voy a agradecer. Ahora sabemos, conforme a la Escritura, que Él quería que vos supieras. ¿Qué es lo que quiere Dios que vos sepas hoy? Que las riquezas y la gloria de Cristo son para ti. Aleluya. Las riquezas y la gloria de Cristo son para ti. ¿Y cuál es el secreto? El secreto no es lo que Él hizo por vos. El secreto no es tu obediencia. El secreto no es tu ayuno, tu servicio. El secreto es que Él vive en ti hoy. Por eso se puede cumplir eso. Cuando Él vive en nosotros, todo lo demás pasa. Cuando Cristo vive en nosotros y nosotros sabemos que Él está aquí, entonces todo lo demás se cumple. Leíamos, es importante respetar, cumplir las leyes, es importante servir, es importante tener una vida que sea ejemplar del ejemplo de Cristo. Todo es importante, pero el secreto para todo eso es que Cristo vive en ti. Si Cristo vive en ti, todo lo que es de Cristo es tuyo. No lo dice Joel, lo dice acá. ¿Podemos leer juntos? ¿Te animas? Al principio, el primer párrafo dice, a la voz de 3, 1, 2, 3. Pues Él quería. Hasta ahí. También son para ustedes. La gloria de Cristo, sus riquezas, es todo tuyo. Amén. ¿Te pone feliz eso? ¿Te da ánimo eso? ¿Acaso te impulsa, eso te inspira para que cuando salgas de acá, gracias mi hermano querido, muy amable, puedas salir con otro ánimo, con otras fuerzas, con otro espíritu? Cristo vive en mí. ¿Quién es Cristo? Ya leímos ya quién es. Impresionante. No es cualquier cosa Jesús. No es un consejero para nosotros que nos va a ayudar a vivir mejor y a alcanzar nuestros sueños. Cristo es supremo sobre toda creación. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y nosotros fuimos trasladados a su reino. Por lo tanto, Él es Señor de ti también.
Él dice que compró nuestra libertad, por lo tanto somos sus, a ver si me ayudan, pertenencia. Amén. Puedes decir conmigo, pertenezco a Cristo. Pablo lo dijo de esta manera: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, amén, lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la gloria del Hijo de Dios. Cristo vive en ti. Aleluya, y eso es poderoso. Cuanto más creemos esto, sabemos y entendemos la presencia de Él, entonces toda obra viene sola. Porque es por medio de la fe, solo necesitamos creer. ¿Vos crees que Jesús vive en ti? Yo no creo. ¿Será, vio? Vos no sabés nomás mi circunstancia, pastor. Si vos vieras mi vida, yo no creo que Jesús esté acá porque todo está complicado. Gente, está patas para arriba, mi casa, mi vida. Si Cristo vive en mí, entonces ¿por qué pasa todo esto? Te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa para tener en cuenta. Vos pensás que hay injusticia en tu vida, por eso pensás que Cristo no está en ti, no está actuando, te jodieron, te engañaron. Te quiero hacer recordar que Jesús también sufrió eso. Sufrió el engaño, sufrió la traición. No, pero estoy enfermo, la enfermedad, yo creo que, no sé si Cristo vive en mí por esta enfermedad que padezco. Cristo dice que fue varón de dolores y experimentó el dolor más profundo. Lo que nosotros experimentamos acá en la tierra, Él lo experimentó también. Si Él experimentó padecimientos, ¿qué tanto nosotros también vamos a experimentar? Pero eso no demuestra que Él no está en nosotros. Amén. No demuestra. Lo que demuestra que Cristo está en nosotros es que su palabra lo dice. Si su palabra lo dice, es cierto. Él está en ti. Más allá de tu circunstancia, más allá de tu fracaso, más allá de tus dudas y temores, hoy te digo, Cristo está en ti. Entonces no vivimos por emociones, por vista, vivimos por fe, la fe en el Hijo de Dios, quien es supremo de toda creación. Eso me alienta. Y ahora puedo decir y entender lo que dice en Romanos, que dice que somos más que vencedores por medio de Cristo, quien nos amó. Amén. Si estás dudando algo, padeciendo algo, acordate, Cristo padeció todo eso. Y con eso que sea nuestra cura, para entender, si Él pasó, tal vez yo voy a pasar también. Pero la Biblia dice que lo malo que pasamos acá es simplemente una leve tribulación y es momentáneo. Tu tribulación no es eterno, mi querido, mi querida. Tu tribulación no es para siempre, es leve incluso. Puedes decir conmigo leve. Tu problema es leve. No, pastor, si yo te cuento, no sabes nomás, pastor. Es leve. ¿Por qué? Porque el Supremo es está muy por encima de tu problema. Porque Jesús, que ya existía antes y que el Dios Todopoderoso le gustó habitar en Él y ese habita en ti hoy, con Él todo es posible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Es leve tu tribulación. Hoy levantate y decí, Señor, es leve. Me parece tan grande esto, pero es leve. Y que te llene su espíritu, y así como le llenó a David y miró al gigante Goliat. Y no le miró como gigante, sino que le dijo, en nombre de Jehová de los ejércitos, yo te voy a cortar la cabeza. Mita ahí con una ondita.
Ni espada no tenía, él le dijo que le iba a cortar la cabeza. ¿Qué pasó? Le cortó la cabeza. Todos sabemos siempre que con la piedrita le mató, dice, ¿verdad? Pero no terminó ahí. No todos cuentan que él agarró la espada de Goliat y con su misma espada le cortó la cabeza. Lo mismo que hizo Jesús con la muerte. Dice que por medio de la muerte destruyó al que él tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, con su misma arma. Es lo mismo que pasó con Mardoqueo. Amán preparó una horca para Mardoqueo, 18 metros, para que toda la ciudad vea. ¿Qué pasó? Dios estaba con Mardoqueo. Y al final Amán fue a la horca, no Mardoqueo. Con su misma horca que él preparó, que él mandó construir para su adversario, fue lo que Dios utilizó para destruir a Amán. Eso pasó también con... se me fue. Con Moisés. Había una promesa de que iba a venir un liberador para el pueblo de Israel, de Israel. Y el faraón mandó a asesinar a todos los niños menores de 2 años y le tiraban el río para que le coman los cocodrilos. Esa era la sentencia. Veía un bebé y al río para que le coman los cocodrilos. ¿Qué pasó con Moisés? Su mamá, su hermana le puso una canastita y le puso en el río, donde los otros niños eran comidos por cocodrilos. De ese río directo se fue a parar al palacio del rey. Y el rey se encargó de criar al que iba a ser el liberador del pueblo. Así es el Señor. Todo aquello que se haya levantado en tu contra es lo que el Señor va a utilizar para levantarte. Si el enemigo ha planificado algo para ti, quiero decirte que el enemigo va a ser avergonzado con esa misma herramienta. Todo, dice la Biblia, ningún arma forjada prosperará contra ti, dice. Entonces no tengas miedo de lo que se levanta hoy en tu contra, porque hoy sabes quién está en ti, quién vive en ti. Es Jesús, el primogénito de toda creación, supremo de toda creación. Amén. Quiero terminar con este último versículo en Colosenses. Vamos a saltar unos cuantos versículos, mis queridos. Vamos allá a Colosenses 1:23. Dice, pero, deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Ese es tu desafío hoy, seguir creyendo todo eso que hemos dicho. Porque el trabajo del enemigo, a partir de que salgas de acá, te va a querer amedrentar nuevamente y a decirte, no es tanto así, no es cierto. Mentira es que con una ondita le vas a vencer al gigante. El gigante te va a matar, te va a decir, y se va a presentar mucho más alto. Eso está garantizado. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús. Él avisó. Pero ahí viene una promesa tremenda. No tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Jesús. Pero es más, no termina ahí el versículo. Dice, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Alguien sabe? Dice, nuestra fe. Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando creemos que la victoria es segura, cuando creemos que la sangre de Cristo me hizo santo, me perdonó todos mis pecados, me hizo apto para vivir con Él por medio de su sangre. Cuando creo, eso es fe, y ahí venzo al mundo. Hoy tu desafío, mi querido, mi querida, es creer primero en lo que Cristo hizo por ti, la obra de la gracia. Creer en la persona de la gracia, que es Cristo Jesús, que es supremo de toda creación, y creer que Él vive en ti hoy. Amén. Ya no estás en el reino de las tinieblas, hoy estás en el reino del Hijo amado de Dios.
Y estás destinada, ¿a qué? A reinar con Él, a ser un vencedor, a ser una vencedora. ¿Quiénes son los que vencen? Los que siguen creyendo esa misma verdad y manteniéndose firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. No te alejes de la seguridad. Seguridad. Es seguro. ¿Qué es lo que es seguro? Cuando oyeron la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Buena noticia es el Evangelio. El Evangelio significa que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por medio de Cristo, por medio de Jesús. Hay redención, hay salvación, hay prosperidad, sanidad. Cuando pensás en tu enfermedad, decís, esta enfermedad no está encima de Jesús. Jesús está encima de Jesús, de la enfermedad. Cuando tenés problemas económicos, yo soy como árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí y Cristo no es pobre. Dice que todas las riquezas y la gloria de Cristo ahora son mías. Hermanos, tenemos todo para triunfar, solo tenemos que creer. Las circunstancias de nuestra vida, nuestros problemas o lo que vivimos, experimentamos mal en este mundo, eso no determina que la gracia de Dios está sobre ti. Lo que determina que la gracia de Dios está sobre ti son las evidencias que vos das, las evidencias de fe. Seguir creyendo, mantenerte firme en la fe, en la seguridad de aquello que hemos recibido cuando escuchamos la buena noticia del Evangelio. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado para servidor de Dios para proclamarla. ¿Te pone feliz eso? Aleluya. Te invito a ponerte de pie. Me emocionaba hoy en la alabanza porque después de terminar este mensaje, quería cerrar con una canción, con una música, y pedí eso acá a la gente tan amable para que pongan una música, y casualmente esa música formó parte de nuestra alabanza también. Hoy fue el último. Perdón, no sé qué le pasó a mi teléfono. Quería leerles la letra antes de empezar, pero todos ya conocen la letra, ¿verdad? Más de lo que soñé, Él es más de lo que nosotros soñamos de Él. Más de lo que podemos imaginarnos de Jesús, Él es. Y Él no está allá lejos, Él está en ti. ¿Puedes tocar hoy tu pecho, poner tu mano en tu pecho? A todos. Fuerza, anímense. Pone tu mano en tu pecho. Ahí está Jesús hoy. Toda la plenitud de Dios Todopoderoso que habitó en Cristo Jesús habita en ti hoy. Amén.